De tempranito que vamos a estar dialogando un poco de actualidad política, social de nuestro país, de la República Argentina, y por eso hemos convocado a una ex senadora provincial, ex diputada nacional, también profesora de ciencias políticas en la Universidad Nacional de Río Cuarto, y estoy hablando de la profesora, doctora Griselda Valdata. Griselda. Cristina, me dijiste, Pedro. Bueno, Cristina, es lo que yo te quiero decir de Cristina, Griseldita. ¿Cómo andás, Griselda? Muy bien, Pedro, muy bien. Bueno, ¿Cómo andas vos? me alegro mucho que estés bien. ¿Cómo está esa Elena? Hermosa, hermosa, está ¿Sí? hermoso el pueblo. Yo estoy bastante en Córdoba y algunas veces en Río Cuarto, pero el Pago Chico tira. Y sí, No, está muy indudablemente. lindo, está tranquilo, es un pueblo con pleno empleo, fíjate vos, hay industrias muy importantes, entonces, bueno, se vive una realidad que por ahí es diferente a la de otros lugares, ¿no? Es decir, ¿no ha cambiado mucho con el tema de la autovía? No cambió para nada porque es verdad que había algunos puestos que vivían de la ruta, pero bueno, se fueron acomodando en otros lugares, algunos se fueron a Embalse, otros se fueron a otros lugares, pero lo que ha crecido muchísimo es la fábrica de mosaico lelenense, se ha convertido como el líder dentro del país, Sí, sí, junto con Bianchino, es verdad. y después, bueno, Sofía, y después el aserradero, y después hay emprendimientos muy importantes de carácter agropecuario, agrícola fundamentalmente. Está Cerro, está agro, Y, bueno, no me acuerdo, mira. y está Cotagro también. Y es Cotagro, perdón, no me salía. Está Sí, Cotagro porque también, y Cotagro, las cooperativas que también son fuentes de alguna manera de mucho movimiento, de mucho trabajo, claro, ¿viste? Cotagro Sí, sí. esos terrenos se los vendimos nosotros. Por eso Ah, recuerdo claro, Cotagro, ¿cierto? claro, sí, Esa esquina. sí. Esa Griselda, esquina, sí, 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 sí. ¿cómo andas? ¿Estás dando clases todavía en la universidad? No, 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 ya no, no, ¿no? no, yo soy una de las, no sé si llamarle privilegiadas o no, porque la verdad es que fue muy poco el tiempo que... A nosotros José Manuel nos jubiló a los 50 años. Pero muy bien, muy bien. Aprovechamos todos, ¿viste? Pero bueno, después, ¿sabés qué? Tuve la suerte, bueno, después de eso fui a la Sí, Cámara de Diputados, sí. pero además, antes de la pandemia, me llamaban de varias escuelas para dar charlas de carácter político, no partidario, por supuesto, porque me conocen Pero como soy, vino, inclusive en Córdoba, he ido claro. 2 o 3 veces a una escuela que está en Villa Cabrera, Ah, gen- bueno, es muy buena la experiencia con los chicos, genial, porque sí, seguro, sí, es seguro. genial, a mí me encanta, sí, sí. Griselda, ¿cómo Sí, ves la situación en este momento eh, en la faz social, económica? Ya sabemos, o sea, eh, públicamente, no solamente los medios, sino ya todo el pueblo está muy preocupado con esta sí, crisis. sí, Gracias a Dios todavía social no, pero sí, es verdad. preocupante, ¿no? ¿Cómo analizan en tu fracción política o vos personalmente como Sí, más dirigente? que personalmente, porque yo por ahí, viste, soy bastante crítica de las estructuras partidarias, y Y, muchas veces y cuando hay bueno, cosas que no me gustan me voy, pero pero estoy porque, muy vinculada con la Fundación RAP, que es una red de acción política donde somos 170 políticos de todos los partidos y sí, de todos los estamentos, municipal, provincial y nacional. Entonces tenemos un debate permanente respecto claro. de esto y de temas que están en el debate público, obviamente. ¿Le ves Mira, una, Pedro, sí, sí, ¿le ves una salida a esto o no? mira, un dirigente político y un ciudadano muy politizado como soy yo,
siempre aspira a que haya una salida. Yo creo que siempre hay salidas, ¿no? Lo que pasa es que son preocupantes después los costos que se van a pagar para llegar a esa salida, si es la salida que anhelamos, porque Claro. de lo contrario puede ser una salida no querida, ¿no? Una salida que no sufre al pueblo, por supuesto. Que no sufre el pueblo y que no sea una salida, porque, a ver, yo primero te digo esto y después te vamos al otro análisis que debiera ser casi telegráfico, porque son muchos los temas que conjugan y que forman y que han construido esta situación de mucha angustia, de mucha preocupación, ¿no? Sí. Yo veo primero en la Argentina esta cuestión binaria, viste, que nos está llevando, probablemente, esto te lo digo desde el punto de vista de mi formación política, que por ahí a la gente le cuesta entender, después hablamos o bajamos el nivel del debate a que sea mucho más didáctico, ¿no? Yo la verdad es que esta cuestión tan binaria, a mí me preocupa que después la salida sea por derecha, ¿no? Sí. Digo, porque hay por un lado... ¿Vos dices que por lo que pasó en los 4 años anteriores? No, peor que eso digo, ¿no? Peor que eso, sí, bueno, claro, a eso se está... Bueno, es que precisamente a eso están apuntando los distintos medios y la oposición, y eso es lo grave. Pero no solamente la oposición, yo creo que dentro de, porque hay oposición y oposición y oposición y oposición, ¿viste? Vos decís dentro el gobierno creo que el problema más serio que hoy tiene la gestión de Fernández es su conflicto interno. Adentro. Eso me parece que y es lamentable, y yo lo veo, la oposición que está, creo, de una manera razonable, algunos, pidiendo, bueno, porque hay por abajo, viste, conversaciones para un apoyo al presidente y demás. Los apoyos siempre tienen que ser parlamentarios y de propuestas. Digamos, si el presidente que está buscando apoyo en la oposición porque no lo encuentra, deliberadamente no lo encuentra en su propio espacio político, que también es un frente y que también hay distintas opciones y demás, está buscando en la oposición el apoyo. Ahora, el apoyo tiene que ser parlamentario, siempre. Entonces, a partir de qué leyes o de qué propuestas nos sentamos, discutimos, acordamos, consensuamos, porque las salidas siempre tienen que ser consensuadas. Esto es, pido tanto, me das tanto, pero Griselda, no hay manera. Lo que se ha pedido últimamente a través, mejor dicho, del presidente de la Nación, nunca pudo llegar en la Cámara de Diputados a que ni siquiera se trate. O sea, la oposición siempre se ha negado todo. Y hoy casualmente el presidente de la Nación pidió, por favor, otra vez que se unan, o es decir, hablar por lo menos. Y la oposición se niega. No, pero fíjate vos que en ese sentido hubo apoyo de la oposición con el tema del fondo, cuando mandó el acuerdo y demás, y se les retiraron sus propios, digamos. El presidente del bloque Máximo Kirchner. Máximo Kirchner se retiró. Entonces a mí me parece que hay una falta de responsabilidad del conjunto de la dirigencia política. Griselda, ¿sabes qué veo? Y que vos lo viste, ¿no le están haciendo la gran Alfonsín? Mira, yo... en todo caso lo están haciendo la gran de la Rúa, me parece, ¿viste? Bueno, pero fueron parecidos las dos, o sea, la gran Alfonsín, lo que pasa que con el tema de la inflación. Claro, con el tema de la inflación. Ahora, fíjate vos que yo siempre lo he pedido, inclusive estando en la Cámara de Diputados y estando en la Comisión de Seguridad, yo siempre solicité y nunca tuve ese apoyo, porque yo no sé si no lo ven o no lo quieren ver,
Acá hay salidas o hay estrategias que deben ser de conjunto de la región, digo, ¿no? Sí. Por ejemplo, la lucha contra el delito complejo, narcotráfico, vos no podés luchar desde Argentina. La estrategia tiene que ser desde la región. Regional, sí. Y en temas y en el tema inflación, distinto es la época de Alfonsín, porque Alfonsín sufrió una inflación brutal, tremenda, todo el mundo nos quedamos muy sensibilizados con aquel proceso inflacionario, sí. Pero la inflación era un problema en el mundo. Sí. Hoy, antes de la guerra, por supuesto, la guerra ha desatado una situación diferente en varios países europeos y en Estados Unidos, pero antes de la guerra, el mundo no tenía problemas de inflación. Y yo siempre pongo como ejemplo Bolivia. Bolivia está casi por caer en la deflación. Sí, no sí. llega al 2% anual. Sí, es verdad. Entonces, a mí me parece que los países como los nuestros tienen que bajar los niveles de soberbia, sentarse con los países parecidos, y estoy hablando de la región, no nos vamos a sentar con Noruega, sí, sí. y ver cómo establecer mecanismos de trabajo y de observar y de ver, también es una cuestión cultural, ¿no? Bueno, ¿cierto? Evo Morales... Pero ¿cómo han salido? Sí, ¿viste? Evo Morales en la reunión los otros días se lo planteó al presidente una sociedad con el tema del litio, porque somos los dos países que más tenemos litio en la región. No solamente eso, nosotros además de eso, y yo conozco Bolivia porque en una oportunidad fuimos con mi esposo, estuvimos 20 días recorriendo 4 provincias del altiplano para ver la experiencia de Evo, ¿no? Sí. Y la verdad es que uno se viene sorpresivamente satisfecho. Es decir, he visto cosas increíbles del gobierno de Evo que por ahí no se refleja o no se ve o no se nota porque Bolivia viene de un estado de postergación muy grande, pero la gestión de Evo ha sido muy buena. Lo que tiene Evo, que no es entendible desde nuestra cultura institucional, es esta cuestión de la reelección, pero una cuestión creo que cultural y que creo responde a una cuestión muy de tribus o muy tribal entre ellos y demás. Bueno, no nos vamos a meter en el tema institucional. Bueno, pero nosotros si tenemos otra formación. Claro, pero si un país acepta eso, no tiene por qué desde el exterior golpearlo también, como se lo golpeó y se lo intentó asesinar inclusive a Evo Morales. Si vos lo sabes, vos como... No, lo que pasa es que estos liderazgos, lo mismo ocurrió con Lula y lo mismo ocurrió con Dilma. Pero claro, yo hago una enorme diferencia entre esos gobernantes y los nuestros. Sí. ¿Sí? Que quede claro, porque la diferencia es abismal, ¿viste? Somos un país, un pueblo muy especial, Griselda. Somos muy especial, siempre miramos a Latinoamérica por encima del hombro, todos, digamos, y las características del partido oficialista hoy tienen características arraigadas bastante, y lo digo porque así lo pienso en el fascismo, y lo otro tiene una composición muy heterogénea, y se le dio demasiado, esto te lo dicen los radicales, pero yo lo pienso igual, se discutió muy poca política adentro de Cambiemos, ¿no? Que creo que eso es algo para aprender. De todas maneras, yo quiero decirte algo respecto del presidente, porque lo escribí inclusive en un periódico de tirada provincial, que apenas había asumido cuando pasó lo de la pandemia, en la voz del interior, y creo que me tengo que rectificar porque dije yo a este presidente, yo me siento representada. ¿Pero y por qué te tenés que rectificar? ¿Por qué? Tengo que rectificar porque ya no me representa. La característica que ha tenido Fernández o las expectativas que yo tenía de él, en todo caso. Claro, bueno, pero él cuando hace su campaña va por la Corte Suprema, va por los medios de comunicación, va por todo. ¿Es lo que vos quieres realmente eso también? No, él... ¿Qué es lo que le está reclamando? Es lo que le está reclamando Cristina, te digo.
Claro, ahí es donde yo voy. Yo creo que el presidente debe ser él, ¿sí? Sí. Y los problemas de Cristina, que sean los problemas de Cristina. Y Cristina es una vicepresidenta y los vicepresidentes en este país sabemos que son presidentes del Senado. Sí. En realidad no sí. cogobiernan, Sí, no cogobiernan. es un país presidencialista. Lo ve presidencialista exactamente. ¿Qué es lo que yo veo y las expectativas que yo tenía? Inclusive en muchos de los funcionarios que ha tenido, incluso en la persona que ha nombrado ahora como ministra, Sí. que veo que la están atacando de todos lados, inclusive de todos lados dentro del mismo partido de gobierno. Sí. Yo siempre pensé y sigo pensando, y me parece que ahí está mi decepción con el presidente, que el que tiene la chequera puede construir poder con los gobernadores. Sí. Néstor supo construir poder. Nos puede gustar, no nos puede gustar, puede haber sido corrupto, yo en eso no me voy a meter porque yo creo que sí hubo corrupción en el gobierno, Sí. pero Néstor supo construir. Sí. Y Néstor tenía capacidad de liderar. Sí. Y yo lo veo ahora a Fernández sin la capacidad que se necesita para liderar un país como estos. Sí. Un país como el nuestro, que es muy difícil, se necesita mucha capacidad de liderazgo, se necesita mucha estabilidad emocional, mucha estabilidad emocional. Yo, por ejemplo, no podría gobernar un país como esto, Sí. porque no tengo estabilidad emocional de pronto, ¿no? Sí. Pero los presidentes tienen que tener esas características. Sí. Cristina la tiene, no me gusta para dónde va, no me gusta ella, yo soy opositora, lo que vos quieras. Claro. Pero hay que tener estabilidad emocional y hay que tener capacidad de liderar. Seguro. Si vos no lideras, y me parece que el presidente ha perdido, y lo digo con mucho pesar, no lo digo desde la oposición, Sí, ¿viste? sí, Lo sí. digo con pesar, porque nosotros necesitamos Como presidentes... como desilusionada, sí. Yo estoy muy desilusionada. No, Con Fernández estoy muy desilusionada y bueno, y la situación me parece que se le ha escapado de la mano. Me parece que la ministra, las primeras declaraciones que hizo van en un sentido correcto. Sí. Nosotros no podemos seguir con este déficit. Seguro. Ha planteado cosas interesantes, pero me parece que hay mucho loco dando vueltas. Griselda, ¿Sí? ¿qué piensas para el 23? ¿El año que viene? ¿O qué idea tienes de lo que pueda llegar a pasar? ¿O depende de lo que pase en este último semestre? Bueno, yo primero pienso que desde el lado de la oposición o de Juntos por el Cambio se deberán dar un debate muy profundo con propuestas hacia dónde quiere ir el país, ¿eh? ¿Estás en Porque contacto? Sí. Digo, no, te escucho. El problema es que no hay proyecto de gobierno, ni ni el anterior. ¿Y no hubo proyecto. Y la oposición Cuando tampoco no hay tiene nada. Por eso te digo, ni en este gobierno ni en el anterior. Y si no hay proyecto, ¿cómo hace el ciudadano para enamorarse de un proyecto, Claro. militarlo y votarlo con convicción? Hay experiencias que son Claro. tan interesantes de alianzas electorales. Vos sabes que por ese lado le estoy dando la mano, nunca se le ha dado, o muy poco al principio, a Lilita Carrió. Que le estás dando la mano, decís. Sí, que era, es decir, ella critica lo que está haciendo Juntos por el Cambio hoy. Mira, Carrió tiene una característica que... Sí, es medio camaleón también. Inclusive ella te dice, en un momento determinado, ella es muy opositora al kirchnerismo, muy opositora, y en un momento determinado dijo, bueno, si hay que formar, cambiemos con Macri, que era el límite de ella, lo vamos a hacer porque hay un objetivo superador. Sí. De todas maneras, Macri, fíjate vos que ha liderado muy fuerte el espacio, se hacía lo que él quería, a pesar de las críticas de Carrió y a pesar de la debilidad de un radicalismo que hoy lo veo absolutamente distinto. Lo veo movilizado, lo veo buscando la unidad partidaria,
tiene dirigentes interesantes y otros son impresentables, como en todos los partidos políticos. Sí, seguro. Y a mí me parece que si no se sienta esa oposición y establece propuestas, pero muy claras y muy contundentes, no el versito, ¿viste? Sí, la educación pública, ya lo sabemos, eso no me vengan con eso. Seguro. Con el tema de la deuda, con el tema impositivo, con el tema de las leyes laborales, que no serán reformas, pero sí, yo inclusive he hecho seminarios con dirigentes importantes como Martínez y demás, y los tipos te reconocen en la conversación que es necesario modernizarlas, ¿viste? Seguro, tenemos una ley, leyes sindicales que datan de la época del 45. Griselda, hay que ver cómo se seduce a los inversores extranjeros y nacionales, y el partido de gobierno tendrá que ver cómo resuelve entre ellos eso. Yo creo que ahí va a haber una ruptura. Seguro. Creo que ahí va a haber una Griselda, vos comenzaste dentro de la Unión Cívica Radical cuando eras joven, ¿no? No, milité siempre con Allende. Con en Allende, el partido siempre me confundo. Bueno, hoy como analista política y como exfuncionario y como política que sos, ¿al radicalismo no le convendría mejor ir solo? O sea, el radicalismo como UCRL, la Unión Cívica Radical, la boleta 3 y adentro. Lo que pasa es que yo creo que el mundo, porque esto se da también en el mundo y Argentina no escapa a eso, ya se dan gobiernos de coaliciones. De coalición todos, sí. Se dan gobiernos de coaliciones, pero ¿qué es lo que hace un gobierno de coalición? Aún, fíjate vos, con partidos que por ahí son de izquierda y a lo mejor van junto con liberales. Yo eso lo he visto en Alemania y a ellos le ha dado resultado y no tenemos por qué no pensar en eso. Claro. Las coaliciones se hacen a partir de 15, 20, 30 puntos determinados. No te digo cosas que tengan que ver a lo mejor con la moral, como el tema del aborto, la eutanasia, sino cuestiones fuertes de gobierno y de gestión. Obra pública, política impositiva, política de inversión, etcétera, etcétera. El partido que se retira, pero 5 centímetros de esas propuestas, se tiene que ir. Vos sabés que los alemanes firman contratos. Claro, firman contratos en sus coaliciones. Claro. Y eso es lo que debiera hacer las dos coaliciones de gobierno. Ocurre que ninguna de las dos lo hizo, y no sé si están dispuestas a hacerla. Y mi preocupación es que las peleas intestinas entre ellos, donde están discutiendo candidaturas. Claro, eso es una locura. Es lo que le Discutamos propuestas. Claro. Yo quiero que me hablen de propuestas. Es lo que le ocurre al Frente de Todos hoy. Lo que pasa también que el radicalismo prácticamente no participó en los 4 años de Macri. Lo que tiene que hacer el radicalismo es eso, creo, me parece, ¿no? Es participar. Yo creo que inclusive, fíjate vos, que tiene dirigentes muy interesantes y otros que están absolutamente gastados y que tienen discursos que ya no atraen más a nadie. Claro. Entonces me parece que debe haber una renovación. Yo hay una persona a la que miro con mucho interés, no porque la conozca y no porque sea radical, que es Manes. Porque Manes tiene de la política una mirada humanista. Sí, es verdad. Que no la encontrás en el resto de la dirigencia, ni en Cambiemos, ni en los otros. Está bien. Cuando yo lo escucho es un bálsamo de aire fresco, que vos decís, una persona que mira la política desde el humanismo. Está bien. ¿Sí? Y a mí me parece que ahí hay muchas posibilidades, ¿viste? Yo sé que Franja Morada está trabajando con Manes y demás. Bueno, verán después ellos cómo resuelven ese problema, pero si las coaliciones no las resuelven y no discuten propuestas, va a ser un desastre y va a haber 4, 5, 6 candidatos distintos, ¿viste? Y a mí me parece que están más enfrascados en ver quiénes son los candidatos que qué propuestas tienen cada uno. ¿Y qué te parece el otro lado de la luna de Manes, que es Javier Milei? No, yo no, claro, lo que pasa es que
¿Por qué crece Milei? Sí. Milei es un tipo muy inteligente, Sí. muy inteligente y muy formado económicamente hablando. Pero el tipo es un impostor, Sí. porque ¿qué es lo que hace? Aprovecha la situación, A habla de río casta, revuelto, sí. habla de una casta política, Sí, sí. ¿qué es lo que siente la gente? A ver, Pedro. Sí, es Nosotros, verdad. yo a mí me gusta mucho viajar cuando voy a Córdoba en bondi. Entonces Sí. yo me voy al Ferreira en bondi, Sí. me voy por ahí al otro barrio. Y vos ves, porque vos ahí observás cómo reniega la gente. Está bien, Entonces, seguro. esa gente, claro que ve una casta política en el tipo que ni siquiera ve pasar los colectivos, ¿viste? Sí. O los bondis. Sí, es Porque cierto. ni los conoce por dentro. Ni ¿te los das conoce, cuenta? sí. Ni los conoce por dentro. Es verdad. Entonces a mí me parece que de todas maneras se va a caer, Milei se cae porque no tiene sustento, Seguro. el nivel de locura Sí. en la que ha caído con algunas cosas brutales, como el tema de las armas, como el tema del tráfico de órganos. Me parece que ahí los coaching han fallado, o él no le quiso prestar atención, porque de un 17% cayó casi 10 puntos, ¿no? Seguro, Cuando seguro. se largó con esas locuras. No, a mí Sí. Milei no me preocupa en lo más mínimo. Está bien. Estamos En lo más mínimo. dialogando con Griselda Baldata, la ex diputada nacional, senadora provincial, bueno, y profesora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, como en la materia de ciencias políticas. Griselda, dos cositas más y te Sí. dejamos libre. ¿Buscas una candidatura para el 2023? ¿Te No, gustaría? no, ¿por qué no? ¿Por qué? No, en absoluto. A mí me gusta... La inclusive, mira, región te aprecia mucho, te digo. Sí, me quieren, me respetan. Todavía hay muchos que creen que soy diputada, Sí, porque sí, me sí. llaman para Sí. hacer algún trámite, esas cosas, porque bueno, quizás verdad. es porque soy muy jetona y verdad. estoy bastante en los medios. Es verdad. Pero yo te explico lo siguiente, lo acompañé en la interna de Cambiemos a Dante Rossi, Sí, pero lo acompañé por un compromiso personal, podemos decirle, porque somos muy amigos, pero fundamentalmente porque es, aunque la gente no lo conoce, sí. porque no es el que aparece todos los días en la televisión, de la legislatura de Córdoba, y sin lugar a dudas es el tipo más productivo en términos parlamentarios, Sí. es el que más trabaja, es el que más conoce la ciudad de Córdoba y es el que más maneja los números finos Está bien. de la provincia, ¿no? Qué bueno. Ninguno del resto de la oposición está en esas condiciones. Bueno, lo que pasa es que él no tiene estructura partidaria en términos de líneas políticas y demás, pero Sí. por eso lo acompañé. Está bien. Te digo por qué yo no, porque yo si no me enamoro de un proyecto político no lo puedo militar en serio. Seguro. Está bien. ¿Te das cuenta? Hay una y convicción. ninguna de las dos opciones Hay que una- hoy aparecen Claro. me enamoran demasiado. Sí, Si porque más de llegar a ser candidato, por Dios que voy a militar, Seguro. porque le veo una cuestión absolutamente diferente a todo lo que yo conozco en términos de dirigencia política, pero no quiero ser candidata porque soy grande, soy una mujer muy mayor y no es que la política sea una cuestión generacional, porque hay jóvenes que son impresentables, te puedo asegurar sí. que son Y impresentables. están sentados en una banca. Sí. Y están sentados en una banca y yo digo, por Dios bendito, ¿qué Por- hacen estos acá? Porque además no los ves en el departamento, Claro, no los ves en la provincia. lo que pasa es que hay una diferencia. La política para vos es una pasión. Así Para otros, como estos, es un negocio. Exactamente. Es un negocio. Es un negocio, claro. Y en algún otro momento podríamos hablar de eso, porque si yo te digo lo que yo he visto en la Cámara de Diputados, y acá no hablo de partidos políticos, hablo de la política, y no quiero hacer antipolítica, porque me apasiona la política, pero creo que la política tiene que ser sincera, sincerarse. Seguro. No caben la cantidad de empleados que tiene la Cámara de Senadores y de Diputados y las legislaturas provinciales, Impresionante. porque van dejando gente en planta
Claro. Y eso es lo que se debiera prohibir, y ninguno lo hizo. De gobiernos tras gobiernos van de dejando... gobiernos tras claro, gobiernos no lo hicieron. se van ¿Sabés acumulando. cómo se logran esos cargos? Que yo te puedo asegurar, en Río Cuarto debe haber más de 50, que no pisaron nunca más el Congreso. Mirá vos. Y que están todos con tareas, ¿cómo se llama? No, con asesorías. Personal de planta, ni va. No pueden asesorar a nadie. Sí, no pueden asesorar a nadie. Yo, y hay otros yo conozco un par de hacen, ellos, sí, es cierto. Y hay un montón que también de todas partes. Ahora, si la política no revé eso, si el Congreso de la Nación tiene la biblioteca que yo he ido y la consultan 10 o 12 personas por día, no más de ello. Aparte es impresionante esa biblioteca, es preciosa. Es divina. Es divina, van mucha gente, entra mucha gente a hacer excursiones, pero a consultar lo que dijo, por ejemplo, Alvear, cuando se trataba tal cosa. Ni los conocen, Alvear. Ni los conocen. ¿Sabés cuánto sabe la gente y la audiencia? Y lo tengo que decir porque esto hay que plantearlo. 5.000 empleados tiene la biblioteca. 5.000 empleados la biblioteca. 5.000 la biblioteca. Que por supuesto no van porque ahí hay 10 o 12 sillas nada más. Claro. Imagínate lo que hay en el resto. Y eso es tema para una nota periodística interesante, más que grande. La he escrito. Me canso de escribir. Bueno, pero después la gente se olvida. Pero hay que ir con fotos, con esto, control, horarios, mostrarlos a los 5.000 empleados. Inclusive te digo, por ejemplo, ¿cuántas veces uno ha visto, ha observado, lo olfateás, que se levantan de las sesiones cuando no tienen que hacerlo o aparecen cuando no deben aparecer? Porque de no dar quórum también tiene que ver con una cuestión de estrategia. Seguro. Y después aparecen con 3 o 4 empleados más. Seguro. Bueno, Griseldita, eso ocurre en todos los partidos y es lamentable. Te hemos demorado 31 minutos que me parecen fantásticos y podríamos hablar muchísimo. Podríamos hablar. Audiencia escucharme 30 minutos a mí. No, podríamos hablar mucho más porque es súper entretenido y fundamentalmente informativo en los momentos y los días que estamos viviendo hoy en la República Argentina, que agradecemos que nosotros, tanto vos como nosotros en general de esa, estamos viviendo en una zona y en una región contenidos, gracias a Dios, y eso es importante, porque si pensamos en un Gran Buenos Aires, si pensamos en el norte, si pensamos en zonas realmente que están estalladas de pobreza. En la ciudad de Córdoba nomás. En la ciudad de Córdoba. La cantidad de gente que yo veo en condición de calle cuando hago mis caminatas por ahí. En los basureros, buscando en los basureros. Entonces, te parte el alma. Si a un dirigente político no le parte el alma, no sirve como dirigente. Por eso estamos nosotros estamos en la gloria. En la gloria. Estos pueblos están en la gloria. La otra, esa era la número 1. La otra es esta, como gran amiga que sos de la doctora Scatolini, nuestra ex intendente de aquí. Cuando vengas a visitarla, tienes que traernos sí o sí una pasta frola, una tarta de durazno o algo que sé que haces muy rico. Hoy hice 2 tartas de jamón y queso y ya vino un sobrino mío y se llevó una. Mira, ¿viste? Me gusta hacerla para ella. Bueno, cuando vengas... Ya le voy a llevar una. Un abrazo grande, Griselda. Ha sido un enorme gusto. Te aprecio mucho. Bueno, yo también, Griseldita. Nos vemos. Chau. Bueno, nos vemos. Gracias. Chau. Bueno, ahí estaba Griselda Baldata, la ex diputada provincial, ex senadora nacional, ex senadora provincial y ex diputada nacional y profesora universitaria de ciencias políticas, dialogando con nosotros.